Lo que San Vicente Ferrer predijo para Gustavo Petro acaba de suceder, y todos tienen miedo de lo que ocurrirá en los próximos días. Lo que descubrirás ahora es algo aterrador, y nadie se atreve a mencionar que vendrán. San Vicente Ferrer, un misionero conocido de la Orden de los Dominicos, nació el 3 de enero de 1350 en Valencia, España. Es considerado el patrono de los constructores, ya que ayudó a fortalecer la Iglesia de Cristo. Su fiesta se celebra el 5 de abril. Pocos santos en la historia de la Iglesia han recibido tanto reconocimiento como él. San Vicente convirtió a miles de judíos, incluyendo a algunos rabinos y también a musulmanes al cristianismo. Además, es recordado por sus curaciones milagrosas, por traer personas de vuelta a la vida e incluso por eventos milagrosos que ocurrieron cuando aún estaba en el vientre de su madre. Una parte menos conocida de su vida son sus profecías aterradoras sobre los últimos días, el anticristo y el juicio final. ¿Qué reveló este ángel del Apocalipsis sobre el fin de los tiempos y cómo debemos prepararnos para los desafíos que están por venir? Exploraremos estas profecías olvidadas, pero antes conozcamos más sobre la juventud de San Vicente Ferrer. Si te gustan los videos como este y quieres descubrir más sobre lo que el futuro nos depara, haz clic ahora en el botón de suscribirse justo debajo del video. San Vicente Ferrer es uno de los santos más importantes de la Iglesia. A pesar de que su nombre no es tan recordado con frecuencia a lo largo de los años, incluso cuando se menciona, su historia a menudo se cuenta de forma resumida sin mostrar toda su grandeza. Realizaba milagros tan constantemente que curaciones de paralíticos y ciegos, que son milagros impresionantes, terminaban no siendo registradas. Nacido en Valencia, España, el 23 de enero de 1350, su vida siempre estuvo rodeada de milagros desde el comienzo. Su padre tuvo un sueño donde un padre dominico decía que el nombre de su hijo sería conocido en todo el mundo. Su madre, por otro lado, afirmó que no sintió dolor durante el parto. Desde temprana edad, Vicente ya demostraba una gran devoción a la fe católica, ayunando los miércoles y viernes y ayudando a los más necesitados. A los 8 años comenzó a estudiar historia y literatura, y a los 14 se profundizó en religión y filosofía. A los 18 años, sintió un fuerte llamado religioso y decidió ingresar a la Orden Dominica, también conocida como la Orden de los Pregadores, a pesar de enfrentar dudas y la oposición de sus padres, quienes querían que siguiera el camino del clero secular. Vicente permaneció firme en su decisión. Después de un periodo de desafíos, completó su entrenamiento y se convirtió en un fraile dominico. En los 3 años siguientes, se dedicó intensamente al estudio de las Escrituras, llegando a memorizarlas, además de continuar su formación académica escribiendo un libro sobre lógica. Por todo este esfuerzo, recibió el título de maestro en teología sagrada y la Orden Dominica lo reconoció como profesor de filosofía. La fama de San Vicente Ferrer como predicador se difundió rápidamente, siendo reconocido no solo por sus profecías, sino también por su vasto conocimiento de la Biblia, de los padres de la Iglesia y de la filosofía. Su prestigio era tan grande que fue invitado a enseñar en Barcelona y más tarde en la Universidad de Lérida, donde alcanzó el más alto grado de estudios en teología, recibiendo el título de doctor. En los 20 años siguientes, Vicente viajó incansablemente por Europa, llevando el mensaje del Evangelio a lugares como Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, Suiza, Italia y las regiones españolas de Aragón y Castilla. Se destacaba como un orador talentoso, siempre usando un lenguaje simple y claro en sus sermones, lo que facilitaba la comprensión del pueblo. San Vicente Ferrer se convirtió en una figura muy popular, especialmente por su forma sencilla y directa de comunicarse. Para detallar toda su obra y los innumerables milagros que realizó, sería necesario mucho tiempo y espacio. Sin embargo,
podemos enfocarnos en algunos de sus hechos y profecías más impresionantes que hasta hoy son motivo de admiración en la Iglesia. Al final de este recorrido, podrás sentirte inspirado a incluir a San Vicente en tus oraciones y buscar su intercesión. Sus milagros fueron tan numerosos e impresionantes que es sorprendente que no sea más venerado. Al conocer más sobre su vida y sus hechos milagrosos, verás que fue uno de los mayores santos de la historia, comparable a los 12 apóstoles, mereciendo el título de primer apóstol y siendo el mayor realizador de milagros desde los tiempos de los primeros seguidores de Cristo. De acuerdo con San Louis Bertrand, las enseñanzas de Vicente Ferrer fueron comprobadas por una cantidad impresionante de milagros. Bertrand creía que Vicente superó a todos los santos después de los apóstoles en número de milagros. Durante el proceso de canonización, la Iglesia reconoció oficialmente casi 1000 milagros, pero los historiadores sugieren que este número podría haber sido aún mayor, considerando que él realizaba en promedio 8 milagros por día durante sus 20 años de ministerio. El total podría superar los 58.000. Aquellos que lo acompañaron relataban que él hacía más de 8 milagros por día. El obispo de Tesia afirmó que era imposible contar todos los milagros que presenció, ya que eran muchos para ser registrados. De la misma manera, una testigo que estuvo al lado de Vicente por más de un año contó que el santo curaba a los enfermos después de las misas de manera espontánea, trayendo alivio y alegría a las personas que ayudaba. Así como muchos otros grandes santos, San Vicente Ferrer realizó curaciones en personas gravemente enfermas, hizo que paralíticos volvieran a caminar e incluso resucitó a muertos. Decía: «No lloren, ella no está muerta, solo duerme. Niña, levántate y dale algo para comer. Pido que no le digan a nadie lo que sucedió aquí». San Antonino documentó al menos 28 resurrecciones realizadas por Vicente y sugirió que este número podría ser aún mayor. Además de las curaciones, realizó muchos otros milagros que aún son recordados y admirados cerca de la ciudad de Cartagena. San Vicente Ferrer realizó un milagro impresionante con los panes y los peces, alimentando a miles con muy pocos alimentos. También demostró tener control sobre los demonios, ya que las personas decían que era capaz de expulsarlos solo con una palabra o un simple toque. Otro hecho impresionante es que, incluso viajando por toda Europa, el idioma nunca fue un obstáculo para sus predicaciones. No importaba dónde estuviera, todos entendían sus palabras como si hablara en su idioma nativo. San Vicente tenía un poder tan grande que en algunas ocasiones podía transferir parte de esa habilidad a otras personas. A veces, cuando alguien le pedía ayuda, él decía a uno de sus compañeros: «Ya he hecho muchos milagros hoy y estoy cansado. ¿Por qué no realizas este milagro en mi lugar? El Señor que actúa por medio de mí también actuará por medio de ti». Estos compañeros entonces realizaban milagros por cuenta propia. Un caso notable fue el de un prior de su orden que recibió de Vicente el don de realizar milagros, y esta habilidad permaneció con él toda su vida. Vicente también conseguía usar objetos inanimados de forma milagrosa. En una ocasión, dio un pedazo de su ropa a una mujer pobre pero devota. Cuando esa ropa era colocada en la cabeza de personas enfermas, ellas eran curadas. Además, esta reliquia se convirtió en una fuente de sustento para la mujer, ya que las donaciones y agradecimientos que recibía de las personas curadas le permitieron tener una vida más cómoda. Podríamos pasar horas discutiendo los innumerables milagros realizados por San Vicente Ferrer, pero ahora enfoquémonos en algunas de sus profecías que aún causan temor en la Iglesia hasta hoy. San Vicente vivió tiempos muy difíciles para el fin del mundo y dio pistas sobre los eventos que vendrían antes del retorno de Jesús. Él alertó que 3 grandes desastres marcarían el fin de los tiempos. El primero sería la llegada del Anticristo, un hombre malvado,
que traería mucho sufrimiento a la humanidad. El segundo acontecimiento sería la destrucción de la tierra por el fuego, y el tercero sería el juicio final. Vicente también dijo que Dios enviaría señales en el cielo, como cambios en el sol, la luna y las estrellas antes del período de tribulación. Esto plantea una cuestión que ha sido discutida durante siglos. Si los verdaderos creyentes serán llevados al cielo antes de los desastres que marcarán el Apocalipsis, un concepto conocido como la tribulación. Escribe en los comentarios si ya has oído hablar de San Vicente Ferrer y qué piensas sobre él. San Vicente Ferrer predijo que el primero de los grandes eventos sería el surgimiento del Anticristo. Según él, el Anticristo sería una persona humana, pero extremadamente maligna. Uno de los signos de la llegada de este ser estaría relacionado con el sol. Vicente explicó que Jesús está simbolizado por el sol, que representa la luz de la fe y de la verdad. Entonces, ¿cuál sería el papel del sol en la venida del Anticristo? Aquí es donde la interpretación de Vicente se vuelve interesante. Mencionó un pasaje del Evangelio de Mateo, donde se dice que el sol dejará de brillar, pero para Vicente, el sol no se apagaría literalmente, sino que su luz sería encubierta, como si estuviera detrás de nubes. Estas nubes simbolizarían las posesiones materiales. Durante la aparición del Anticristo, la búsqueda de riquezas y bienes terrenales actuaría como un eclipse, ocultando la verdadera luz de la justicia, que es Jesucristo. Por eso, la fe y las buenas obras que mantienen esta luz encendida se debilitarían entre las personas. Vicente también afirmó que, por miedo a perder poder e influencia, muchos cristianos verían a gobernantes como reyes y príncipes alinearse con el Anticristo. De la misma manera, líderes religiosos, por temor a perder sus posiciones de destaque, y otros sacerdotes, en busca de riqueza y estatus, abandonarían su fe y se unirían a él. Este Anticristo, aunque humano, tendría tanto orgullo que no solo desearía dominar el mundo, sino también se autodenominaría un dios, exigiendo ser adorado. Controlaría un enorme poder mediante riquezas, cumpliendo la profecía de Daniel, que dice que tomaría posesión del oro, la plata y los tesoros de Egipto. Con toda esta fortuna, formaría un ejército global, como se describe en el Apocalipsis, para luchar contra aquellos que se resistan a él. Además, Vicente alertó que el Anticristo usaría su dinero para seducir a las naciones, ofreciendo oro, plata y prestigio para atraer el apoyo de los pueblos. San Vicente Ferrer advirtió que las riquezas tendrían un efecto negativo sobre las personas. Habló sobre el sol de la justicia, que representa la fe en Dios, siendo opacado en los corazones de los cristianos a medida que las posesiones materiales se volvieran más atractivas. La luz de la fe se debilitaría y el llamado a una vida virtuosa sería silenciado. También alertó sobre señales en la luna que simboliza la Iglesia y la unión de los cristianos. Así como la luna cambia de fase, Vicente profetizó que la Iglesia pasaría por una fase final donde se desviaría de las enseñanzas originales de Cristo, siendo consumida por el orgullo, la vanidad y la ostentación. En esta fase, valores como la misericordia y la generosidad serían reemplazados por la codicia, la corrupción y la explotación. La moral caería y la castidad sería sustituida por comportamientos libertinos. Vicente predijo que virtudes que antes brillaban como la luz de la luna serían transformadas en envidia y maldad, mientras que el autocontrol daría paso a los excesos y las indulgencias. San Vicente Ferrer también alertó sobre la ascensión de falsos milagros durante el reinado del Anticristo. Dijo que en lugar de paz habría odio, guerras y divisiones, y que el cuidado y la diligencia serían reemplazados por la negligencia. Ferrer
hizo referencia al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24, donde Jesús advierte que surgirían falsos cristos y profetas capaces de engañar a las personas con milagros falsos y promesas atractivas. San Vicente también advirtió a la Iglesia sobre el peligro de buscar soluciones fuera de la fe, como recurrir a adivinaciones y lecturas de suerte en lugar de confiar en el poder de Dios. La creciente influencia del ocultismo en los tiempos modernos es una señal de este desvío. Sin embargo, Vicente también trajo un mensaje de esperanza y fuerza, incentivando a los creyentes a depositar toda su confianza y fe en Jesucristo. Pidió a la Iglesia que permaneciera atenta y rechazara cualquier milagro que no estuviera alineado con las enseñanzas de Cristo. De este modo, manteniéndose firmes en la fe, los creyentes tendrían la fuerza necesaria para resistir las mentiras y engaños del anticristo. Sobre el tercer signo, San Vicente mencionó que las estrellas caerían del cielo, refiriéndose al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Interpretaba estas estrellas como los grandes maestros y doctores de la Iglesia, líderes respetados por su sabiduría y dedicación. Sin embargo, alertó sobre una triste realidad. Algunos de esos líderes se desviarían de la fe, cayendo de sus posiciones de autoridad espiritual. Vicente explicó que Cristo permitiría esta caída debido a las vidas escandalosas y pecaminosas que algunos dentro de la Iglesia podrían llevar, lo que acabaría por corromper sus almas. En ese período habrá una gran tribulación, mayor que cualquier otra que la humanidad haya enfrentado. Jesús advirtió que esos tiempos serían tan difíciles que, si no fueran acortados, nadie podría soportarlos. Sin embargo, aún ante tanta oscuridad, aún hay esperanza. Cristo, en su misericordia, promete acortar esos días en beneficio de los fieles. Vicente prevé que, tras un periodo de 3 años y medio o 1290 días, el anticristo será destruido por un rayo en el Monte de los Olivos, y la noticia de su caída se difundirá rápidamente. No obstante, la tierra aún enfrentará un breve período de tristeza de 45 días. Ese tiempo será la última oportunidad para que aquellos que fueron engañados por el anticristo busquen redención y se vuelvan a Dios. Sin embargo, Vicente advierte que muchos no lograrán volver, ya que el apego a las riquezas y placeres que el anticristo ofreció será demasiado fuerte para algunos. San Vicente lamenta que, aun con esa última oportunidad, muchos no prestarán atención al único camino hacia la salvación, que es Jesucristo, el único Salvador. Algunos continuarán ciegos ante esta verdad. Compara esta situación con lo que Cristo dijo en Lucas 17, donde los últimos tiempos son comparados con los días de Noé. En ese período, las personas no escucharon las advertencias de Dios y el juicio finalmente cayó sobre ellas. De igual modo, Vicente Ferrer afirma que el fin de los tiempos será marcado por una gran ansiedad y por un fuego que destruirá a los impíos. El salmista ya había predicho esto. Un fuego irá delante de él y quemará a sus enemigos a su alrededor. La tierra temblará y hasta las montañas se derretirán ante el poder del Señor. A través de estas profecías, San Vicente Ferrer hace un llamado urgente a la acción. Pide que las personas hagan penitencia, perdonen a quienes las han herido, devuelvan todo lo que fue adquirido de manera injusta, vivan de acuerdo con su fe y confiesen su creencia en Dios. Vicente alienta a los creyentes a prepararse tanto espiritualmente como físicamente para los tiempos difíciles que se avecinan. Compara esa preparación con el esfuerzo de alguien intentando salvar lo máximo posible durante un incendio en casa. De la misma manera, debemos priorizar nuestra vida espiritual ante el juicio que se aproxima. Una pregunta importante que San Vicente planteó fue:
¿por qué Dios permitiría que el anticristo causara tanto sufrimiento? Él responde citando el libro de la sabiduría, afirmando que por las mismas cosas por las que el hombre peca, por esas también será atormentado. En otras palabras, Dios permite que las personas sean probadas por las mismas cosas que ellas desean y que las atraen. No obstante, Vicente muestra formas de resistir las tentaciones del anticristo. Alienta a los fieles a rechazar las riquezas materiales y enfocarse en las recompensas espirituales, recordando que los tesoros terrenales son temporales, mientras que los espirituales tienen valor eterno. Al poner la riqueza espiritual en primer lugar, los creyentes tendrán la fuerza para resistir las tentaciones del mundo. Sin embargo, él advierte que esto no será el final. San Vicente también reveló que, después del período del anticristo y la gran tribulación, vendrá el juicio final. Cuando fue canonizado, el Papa de la época lo llamó el ángel del Apocalipsis que volaba por los cielos anunciando el día del juicio final y predicando a todas las naciones. Vicente afirmó que cuando Jesús vuelva, no será más con humildad y pobreza, sino con tanta majestad y poder que el mundo entero temblará. En ese momento, los pecadores lamentarán al darse cuenta de que las profecías eran verdaderas. Incluso el propio Vicente, en sus predicaciones, demostraba temor por ese día y por las almas de aquellos que lo escuchaban. San Vicente Ferrer también advirtió que, en ese momento de desesperación, muchos pecadores implorarán que las montañas los escondan de la ira de Dios. Sin embargo, ofreció palabras de consuelo a la Iglesia, recordando a los fieles que, cuando estos signos comiencen a aparecer, deben levantar la cabeza, pues la redención estará cerca. También reveló que cuando Jesús regrese, la Virgen María estará a su lado. Vicente advirtió que en ese día será mucho mejor ser una simple oveja de Cristo que haber sido un papa, rey o emperador. Destacó 5 virtudes que, según él, caracterizan a las ovejas de Cristo: simplicidad de corazón, gran misericordia, paciencia constante, obediencia verdadera y penitencia genuina. Explicó que, a diferencia de animales como el toro, que ataca con sus cuernos, el lobo que muerde o el caballo que patea, la oveja es pacífica y evita los enfrentamientos. Para ser una oveja de Cristo, es necesario no usar el conocimiento o el poder para perjudicar a otros. Vicente dio ejemplos, como abogados que explotan a sus clientes con su saber, comerciantes que engañan a los consumidores y líderes que oprimen con amenazas y violencia, diciendo que esos comportamientos son semejantes a los de animales agresivos y no al comportamiento pacífico de una oveja. Para reforzar este mensaje, Vicente citó el Salmo que dice: «El Señor quebrará los cuernos de los impíos, pero los cuernos de los justos serán exaltados». Cuando habló sobre el desprecio, lo definió como el acto de nutrir odio o desdén hacia los demás. Alertó que los hijos no deben despreciar a sus padres, los padres no deben menospreciar a sus hijos, los jóvenes deben respetar a los mayores y las personas saludables deben tener compasión por los enfermos. Del mismo modo, enseñó que los ricos no deben mirar con desprecio a los pobres, los maestros no deben maltratar a sus sirvientes y los sacerdotes deben tratar a su clero con dignidad y respeto. Vicente también resaltó la importancia de la simplicidad de corazón, que definió como tratar a todos con bondad y respeto, independientemente de su edad, salud, riqueza o posición social. Hizo una revelación impactante: tanto los justos como los impíos resucitarán de los muertos sin distinción de edad. Niños y adultos se levantarán juntos ante el trono de Cristo para el juicio. Sentado en su trono majestuoso, Cristo separará a los justos, colocándolos a su derecha, mientras que los impíos quedarán a su izquierda.
Esta profecía se cierra con un fuerte recordatorio del credo atanasiano. Cuando Cristo vuelva, todos resucitarán con sus cuerpos y cada uno será juzgado de acuerdo con sus acciones. Aquellos que practicaron el bien serán recompensados con la vida eterna, mientras que aquellos que hicieron el mal serán destinados al fuego eterno. Vicente concluye reforzando que nuestras acciones tienen consecuencias finales: vida eterna o condenación eterna. En los últimos años de su vida, después de haber alcanzado un gran éxito en su misión de difundir el cristianismo por Europa, San Vicente Ferrer participó en una conferencia religiosa importante en 1414, en la ciudad de Tortosa, en España. Durante este evento, enfrentó de manera directa algunos conceptos erróneos que eran comunes en la época, presentando su tratado llamado el Tratado contra los Judíos. Con su habilidad para hablar y el impacto de su carisma, logró convencer a 14 de los 16 rabinos presentes para que se convirtieran al catolicismo. Este resultado impresionante inició un movimiento mayor de conversión dentro de las comunidades judías de la región. Los relatos históricos muestran que sus esfuerzos misioneros trajeron resultados significativos en toda España. De manera conservadora, los historiadores afirman que fue responsable de alrededor de 20.000 conversiones de judíos en Castilla, 8.000 en Aragón, 7.000 en Cataluña y más de 30.000 en otras regiones del país. Algunos estudiosos judíos de la época estimaron que, hasta 1412, San Vicente había ayudado a convertir a más de 200.000 personas. Existen registros de sinagogas que fueron transformadas en iglesias católicas a medida que las comunidades se convertían al cristianismo. La influencia de San Vicente fue más allá de las conversiones de judíos. Un ejemplo interesante cuenta la historia de un musulmán que prometió convertirse al cristianismo si San Vicente lograba, a través de sus oraciones, apagar un fuego que él mismo había encendido en la plaza de la ciudad. Milagrosamente, después de la oración de Vicente, las llamas se apagaron, lo que llevó al hombre a convertirse. Su fama llegó incluso hasta el rey musulmán de Granada, quien lo invitó a predicar en su territorio. En solo 3 sermones, Vicente logró convertir a alrededor de 18.000 musulmanes. Todo esto sin el uso de ningún equipo de amplificación de voz, demostrando su extraordinario talento para comunicarse y su profunda influencia espiritual. Con relación al presidente actual, Gustavo Petro, San Vicente Ferrer nos dejó las siguientes profecías. Profecía número 1. Líderes y justicia social. San Vicente Ferrer habló sobre líderes que se levantarían prometiendo justicia e igualdad para los pobres y desamparados. Estos líderes, según él, tendrían un papel importante, pero también enfrentarían grandes desafíos. En este escenario vemos a Gustavo Petro, quien tiene como una de sus marcas políticas el enfoque en la justicia social y programas de redistribución de la riqueza, pero que también enfrenta críticas y obstáculos significativos. Profecía número 2. La llegada de un líder que uniría y dividiría al mismo tiempo. Ferrer mencionó la llegada de un líder, alguien que guiaría a las masas con carisma, pero que también causaría divisiones profundas entre el pueblo. En Colombia, Gustavo Petro es visto como un líder carismático que logra movilizar a grandes sectores de la población, pero que también polariza opiniones y genera fuerte oposición. Profecía número 3. La ascensión y caída de gobiernos corruptos. San Vicente Ferrer predijo que en los últimos tiempos habría gobiernos que prometerían justicia y renovación, pero que también estarían marcados por la corrupción y la traición. Este punto ya puede verse en el panorama político de Colombia, con las acusaciones de corrupción que han afectado a gobiernos anteriores. Aunque Gustavo Petro ha buscado posicionarse como un defensor de los pobres y de la justicia social, su mandato también enfrenta críticas
de diversos sectores. Profecía número 4. Guerras civiles y revueltas populares. Ferrer profetizó sobre revueltas populares y una sociedad dividida, donde la clase trabajadora se levantaría contra los gobernantes. Petro, siendo una figura que siempre ha tenido un fuerte apoyo popular y sindical, está vinculado a movimientos sociales que exigen cambios y justicia, y al mismo tiempo es criticado por aquellos que creen que sus políticas han contribuido a divisiones y crisis internas. Profecía número 5. Un período de paz que antecede a la crisis. En sus profecías, Ferrer mencionó que habría un período de paz y prosperidad aparente que, sin embargo, sería seguido por conflictos y dificultades. Esto puede verse reflejado en los momentos de relativa estabilidad y crecimiento económico en Colombia, seguidos por desafíos políticos y económicos. Estas profecías reflejan mucho sobre lo que estamos viviendo actualmente y nos muestran cómo muchos de los problemas que enfrentamos hoy en Colombia están alineados con lo que San Vicente Ferrer nos advirtió. San Vicente Ferrer falleció el 5 de abril de 1419 en la ciudad de Vannes, en Bretaña, a los 69 años de edad. Fue enterrado en la Catedral de Vannes. Su intensa dedicación a la fe católica fue reconocida por el Papa Calixto I, quien lo canonizó el 3 de junio de 1455. Todos los años, el 5 de abril, la Iglesia Católica celebra su memoria con una fiesta en su honor. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para saber más sobre lo que el futuro nos depara.